Éxodo capítulo 34. Por orden divina, Moisés subiría de nuevo al monte Sinaí. Debía llevar 2 tablas de piedra talladas, idénticas a las que rompió cuando vio la perversión del pueblo. Tenía que ir solo, nadie podía acompañarlo. Moisés obedeció tal cual como Dios le dijo. Entonces Moisés subió al monte y la nube de gloria lo cubrió. Y el Señor se manifestó delante de Moisés, proclamando la gloria de su nombre. Esta vez no se definió con una palabra como lo hizo cuando se le manifestó la primera vez, que le dijo yo soy Yahvé o Jehová. Esta vez definió la grandeza de su nombre, diciéndole, yo soy el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Nos dice aquí que Jehová es compasivo. La palabra viene de una raíz que significa matriz y simboliza el amor de una madre por una criatura por nacer. Que Jehová es clemente o piadoso. La raíz de la palabra significa mirar con favor, ser bondadoso, tener misericordia. El verbo refleja la bondad o la misericordia de un superior, como un rey para una persona necesitada. Jehová es lento para la ira. El Señor es paciente para con los seres humanos. Es una maravilla la paciencia que demuestra Dios hacia el pecador. Le deja seguir en la rebeldía y aún su juicio es redentor. El amor divino sigue tocando y llamando al hombre para que se arrepienta. Jehová es grande en misericordia y verdad. Misericordia del hebreo Hesed es el amor constante e inmutable de Dios. Es su favor inmerecido o su gracia que se ofrece al hombre. Es su amor leal, es su fidelidad. Verdad del hebreo Emet, que significa firmeza. Dios es Emet, se puede creerlo, es seguro y digno de confianza. Jehová perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El verbo perdonar significa levantar, llevar o tomar. El Señor toma la culpa y la lleva fuera de uno mismo, aleja el pecado y quita el alejamiento producido por el pecado y restablece la comunión. Dios es el único que puede perdonar las transgresiones humanas. Se emplean 3 palabras clásicas del Antiguo Testamento para indicar la maldad común entre los seres humanos. La iniquidad o culpa, que significa una perversidad moral. Se refiere a algo torcido o enroscado, a una distorsión, a la desviación del camino. La rebelión es un delito o una transgresión abierta contra una verdad conocida o contra la autoridad máxima, es decir, contra Dios y contra su orden moral. Y el pecado, que significa errar al blanco, es fallar en el ser mismo o en el hacer la voluntad de Dios, es fallar al blanco o al propósito divino para la vida. El amor de Dios no es un amor sentimental, sino un amor justo. Sin embargo, no es como la justicia humana. No es una justicia legalista, sino una justicia cuya misericordia y gracia superan la retribución. Donde el pecado abunda, la gracia divina sobrepasa. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, al escuchar esta proclamación divina, Moisés se puso de rodillas y se postró en la tierra y pidió una vez más que el Señor perdonara al pueblo. El Señor le prometió que renovaría el pacto con su pueblo y que haría maravillas, hechos milagrosos en favor de ellos. Luego Dios le da instrucciones a Moisés, las cuales debía escribir para que el pueblo las recibiera. Y el texto da a entender que Dios volvió a escribir en las tablas de piedra el decálogo o los 10 mandamientos. Todo esto sucedió en 40 días y 40 noches. Moisés no comió ni bebió en todo ese tiempo. Cuando Moisés descendió fue descubierto un hecho extraordinario. El rostro de Moisés resplandecía,
Como resultado de estos encuentros con Dios cara a cara, su rostro brillaba con resplandor celestial. Cuando Aarón y otros lo miraron, tuvieron miedo de acercarse a él, pero Moisés los llamó, de modo que se acercaron y todos los israelitas escucharon el informe completo del siervo de Dios. Mientras él hablaba, su rostro resplandecía ante el pueblo. Entonces, cuando hubo terminado, ponía un velo sobre su rostro. Esta evidencia visual convenció a Israel que el mensaje de Moisés provenía de Dios. Algunos han pensado que el fulgor era la semejanza a Dios que el hombre perdió en la caída y que volverá a ser nuestro en la resurrección. La gloria del rostro de Moisés era similar al fulgor de Cristo en la transfiguración. El apóstol Pablo hace referencia a esta gloria en 2 de Corintios capítulo 3 como perteneciente a los hombres que están en Cristo, que pueden contemplar la realidad de Dios a cara descubierta. Este resplandor interior del creyente será visible exteriormente en el día de la segunda venida de Cristo y la resurrección, día que estamos esperando. Bendiciones.